Hola, ¿cómo están todos? Fue para nosotros un placer el compartir con ustedes en la Viña Palmares este último domingo y compartir con ustedes un poquito de nuestra historia en los últimos 7 años, desde el cáncer que fue diagnosticado en la vida de Belinda hace unos años, en 2011, y nosotros tratar de procesar por qué es que esto sucedió, por qué es que Dios trajo esto a nuestras vidas. Y de hecho, en algún momento inclusive llegamos a pensar que esto era la voluntad de Dios. Inclusive como pastor me di cuenta en ese momento que tenía una teología que creía que esto era la voluntad de Dios. Y después pues pasamos por toda esta experiencia que donde vimos a Dios sanarla del cáncer de esófago. Entonces después, 9 meses después, nos mudamos a Costa Rica y siguiendo el llamado de Dios. 3 años después ella casi muere otra vez por un choque séptico, por una complicación del cáncer de esófago, donde sus intestinos hicieron una hernia en su tórax y casi se muere otra vez. Y Dios milagrosamente una vez más la levantó de cuando estaba a punto de morir. Años después nos dimos cuenta que los doctores una vez más nos dieron un diagnóstico negativo, a pesar de que nos habían dicho de que si ella estaba sin cáncer por 5 años, esto ya no regresaría. 7 años después, a ella la rediagnosticaron con cáncer. Y este cáncer regresó a su esófago y también hizo metástasis en otros de sus órganos. Y nos dijeron que era un cáncer etapa terminal y que no había nada que hacer. Pero una vez más vimos a Dios intervenir en su vida. Y en los últimos 2 exámenes que le hicieron, los doctores dijeron que no había señales de cáncer en su cuerpo. Y Dios ha sido bueno, ha sido un milagro. Entonces para mí parte de esta historia y de este caminar fue el descubrir que Dios es un buen padre. Y aquí hay un par de cosas que quiero contarles. Número 1, que la enfermedad, la injusticia y la maldad no son parte de la voluntad de Dios. Y tú podrás decir, bueno, ¿cómo dices eso? Y la razón por la que puedo decir esto es que 1, Jesús es la perfecta teología. Jesús revela la teología perfecta del Padre. Jesús le dijo a Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Hebreos dice que Él es la revelación perfecta del Padre. Y esto nos pone en perspectiva porque sí, en los evangelios vemos que Jesús era gentil, amable y siempre estaba sanando personas, ayudando a la gente, pero tal vez tenemos la idea de que la voluntad de Dios o que Dios el Padre era un poco más estricto, que Dios el Padre era una persona que era la que disciplinaba. Yo no crecí con un buen padre aquí en la tierra. Mi padre aquí terrenal era abusivo y siempre me disciplinaba con enojo. Y la verdad que este tipo de paternalismo era el que yo proyectaba a Dios como padre. Pero lo que yo descubrí es que Dios ha sido bueno y es un buen padre. Y Jesucristo nunca bendijo la enfermedad. Él siempre sanó. Él nunca dijo, no te voy a sanar porque la enfermedad es la voluntad de Dios para tu vida. La segunda razón por la que puedo decir que esto no es la voluntad de Dios es que si no existe en el cielo, entonces no es la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. Que tu reino venga a la tierra como en el cielo. Lo que eso nos dice es que la voluntad de Dios no se está haciendo aquí en la tierra. Entonces Jesús nos dice que oremos. Esto significa 1, que su voluntad no está siendo hecha aquí en la tierra. 2, que su deseo es que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Y número 3, que Él nos ha autorizado para orar, para que su reino, su voluntad venga aquí a la tierra. Entonces la voluntad de Dios es que la gente sea sanada y que la gente venga a conocerle como su buen Padre. Si la injusticia, la enfermedad y la maldad fueran la voluntad de Dios, si realmente fuera la voluntad de Dios que hubiera esto en la tierra, entonces los doctores estarían trabajando en contra de la voluntad de Dios. Y la verdad es que los doctores no trabajan en contra de la voluntad de Dios. Ellos están trayendo sanidad, ellos quieren traer sanidad. Y el problema es que algunos cristianos tienen línea de pensamiento dual, donde por un lado creen que la enfermedad sea la voluntad de Dios, que alguien esté enfermo, y sin embargo por otro lado van a los doctores a tratar de combatir la enfermedad.
Y pues si ellos creen que es la voluntad de Dios, están combatiendo, están luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero la verdad es, Jehová Rafa es uno de los nombres de Dios. Y eso significa Dios sanador. Eso no es solamente un nombre bonito que le pusieron a Dios. Eso es el carácter de Dios. Él es un sanador. Él es una persona que quiere traer restauración y quiere restaurar las cosas a como Él las diseñó en el principio. Y en algún momento vamos a experimentar la restauración completa. Tal vez no la estamos experimentando todavía en su totalidad. La muerte todavía necesita ser vencida, pero en este momento podemos tener una probada del futuro, del reino aquí y ahora. Y la razón por la que puedo decir la tercera razón por la que puedo decir que la injusticia, la enfermedad y la maldad no son la voluntad de Dios es porque Dios no es un padre abusivo. Él no abusa de sus hijos. Él dijo, si nosotros como padres terrenales sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo sabrá qué darle a sus hijos cuando le piden? Y sabes, porque es que imagínense que un padre terrenal que tiene un hijo que continúa cruzando la calle sin fijarse. Imagínense que el padre dijera, bueno, para enseñarte una lección voy a quebrarte las piernas, cortarte las piernas para que no puedas correr más a la calle. Eso me haría un padre terrible, sería un padre abusivo. Sin embargo, aunque eso lo entendemos, no tenemos problema proyectando esa persona en Dios como Padre. Creemos que Él es un Dios que nos castiga, que Él es un Dios que nos va a tratar de enseñar una lección con el cáncer o con un accidente automovilístico, y creemos que Él es el que provoca estas situaciones en nuestra vida para castigarnos o disciplinarnos, y creemos que Dios quiere infligirnos dolor. Pero sabes, eso es una idea muy equivocada. Dios es un buen Padre, y sí, Él nos disciplina, pero no como un padre abusivo. Él no es un padre abusivo. Tú no podrías acercarte a un padre para obtener protección y ayuda en tiempos de necesidad si lo que tú crees es que Él es el que está causando el dolor en tu vida. La Biblia dice que de hecho la enfermedad es parte de las obras de Satanás. De hecho nos dice en Hechos 10:38 que Jesús fue ungido por Dios con poder para poder sanar y poder liberar a todos los que estaban siendo oprimidos por Satanás. Entonces Jesucristo sanó a la gente porque estaban siendo oprimidos por Satanás. Entonces no estoy diciendo que todas las enfermedades sean un demonio o un espíritu, pero toda la enfermedad es parte de la maldición que cayó en la tierra a causa del dominio del enemigo. Pero la buena noticia es que a pesar de que Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, primera de Juan 3:8 dice que la razón por la que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, apareció a los hombres fue para destruir las obras de Satanás. ¿Sabes? Si quieres conocer a Dios como buen Padre, la primera cosa que tienes que darte cuenta es que la injusticia, la enfermedad, la maldad no son la voluntad de Dios. Y esa es la mentira más grande del enemigo. Y él quiere decirte que las cosas malas que le pasan a la gente vienen de Dios, y entonces nos acusa y nos empieza a decir, Dios fue el que lo hizo, Dios fue el que lo hizo, es culpa de Dios, porque primero Él nos ataca, nos oprime, y la segunda cosa que hace es distanciarnos de Dios y acusándolo a Él para hacerlo responsable por la maldad. Y cuando nosotros creemos esa mentira, entonces nos unimos a Satanás al afirmar esa acusación hacia Dios y nos separamos de nuestro Padre. Ahora, lo segundo que quiero hablar es que necesitas encontrar el amor de tu Abba Padre, su amor incondicional. Es ese Espíritu Santo que da testimonio a nuestra vida de que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro buen Padre, Él es amor, y cuando nosotros vivimos en su amor, Él vive en nosotros. Lo que tienes que hacer para que Él se convierta en tu Abba Padre es que tienes que primero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar lo que Él dice que tú eres. Él tiene que revelarse a ti y tú tienes que escuchar cuando Él te dice que Él fue el que te creó y Él comienza a hablar a tu vida. Él dice cosas impresionantes sobre ti. Él dice que si tú has venido a ser reconciliado con Dios, tú eres su hijo, tú eres justificado.
es como si nunca hubieras pecado. Dice que tú te vuelves uno con Dios y que tú le perteneces a Dios, que tú eres un santo. Santos no son las personas que han muerto y que se les ha hecho una estatua y que nos dicen que son santos. No, la Biblia dice que cualquier persona que está en Cristo se vuelve santo. Eso es lo que tú eres. Tú eres redimido, tú eres perdonado, tú eres completo en Cristo, tú eres libre por siempre de la condenación. Tú no puedes ser separado del amor de Dios. Dice que tú has sido sellado, ungido, que tú eres la sal y la luz de la tierra. Tú has sido escogido para dar buen fruto. Tú eres un testigo personal de Jesucristo. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Tú eres el ministro de la reconciliación. Tú trabajas con Dios. Y tú puedes acercarte a Él confiadamente. Y sabes, la Biblia dice que tú puedes hacer cualquier cosa a través de Jesucristo, quien te da la fuerza. Esas son todas verdades de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que tú eres. Y sabes, cualquier cosa que tú creas en tu mente que lleve la contraria a lo que dice Dios es una mentira. Y esas mentiras nos detienen y nos mantienen alejados de nuestro destino y de alcanzar el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes quién eres? ¿Estás viviendo de acuerdo a tu verdadera identidad como hijo de Dios? ¿Sabes? Dios es un buen padre y Él dice que Él da buenos regalos a sus hijos. Él sabe cómo dar buenos regalos. Y si nosotros como padres terrenales sabemos lo que es bueno para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre en el cielo sabe lo que tú y yo necesitamos y se los da a sus hijos. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que Él va a dar a su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Y por qué es que Dios diría algo así? ¿Por qué diría que Él sabe dar buenos regalos y después dice que lo que nos va a dar es el Espíritu Santo? ¿Sabes? Porque no es solamente que nosotros obtengamos buenas cosas de Dios, sino que cuando Él dice que nos va a dar buenos regalos, nos va a dar a Él en persona. No solamente recibimos sanidad, sino que recibimos al sanador. No solamente recibimos provisión, sino que recibimos al proveedor. No solamente recibimos las cosas, sino que lo recibimos a Él. Y cuando lo recibimos a Él, recibimos todas las cosas que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es pedir. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Que Dios te bendiga y recuerda, tú eres increíble porque eres el Hijo de Dios. Dedícate a conocer a tu Padre Dios. Conócelo a Él y pídele que te bendiga y te dé buenos regalos esta semana. Que Dios les bendiga.